Estoy seguro que te has preguntado alguna vez cómo tienes que colocar las gomas cuando tu entrenador te manda cualquier tipo de variante de sentadilla, press de banca o de peso muerto con gomas. Así que en este vídeo te voy a enseñar las diferentes formas de hacerlo y cuál puedes usar tú en función del material que tengas disponible. Así que quédate hasta el final. Muy bien, cuando hablamos de cómo colocar las gomas, el primer movimiento, el de sentadilla, hay muchas opciones y va a depender del material que tengamos disponible. Aquí nos encontramos en nuestro gimnasio que tenemos diferentes formas y opciones para poder hacerlo y os voy a enseñar varias de ellas. Tenemos una jaula que al final es la mejor opción para poder hacer todo el trabajo con gomas, porque las jaulas tienen todos estos agujeros que veis por aquí, que nos permiten usarlo para diferentes cosas, como por ejemplo poner unas fonderas, colocar la altura del rack o estos pinchos, nuestros queridos gallos, que se pueden colocar a la longitud que queramos para poder hacer gomas. Lo que ocurre en la mayoría de personas que ven esto es que creen que se utiliza de la siguiente forma. Es que ponen el gallo, un único por cada lado, como algo así, cogen la goma y hacen esto. Lógicamente, esto es una guarrería, pero cuando bajas de sentadilla o press de banca, esto no tiene tensión. Entonces la otra opción es que cogen y lo hacen doble. Y hacen así. Ponen esto doble y llegan aquí y lo meten, ¿vale? Esta es un poco otra idea que tiene la mayoría de personas. Aquí ya tenemos tensión, pero ¿qué ocurre? Que no nos fijamos en los vectores. Y los vectores no es nada más y nada menos que cómo va a ir direccionada la goma. Cuando sacamos la barra de la sentadilla, la goma nos va a empujar hacia atrás y tenemos que estar colocados perfectamente en la misma línea de la goma para poder ejecutarlo bien, o si no nos estará empujando para adelante o hacia atrás. Y además el peso muerto, la sentadilla, el press de banca no es un movimiento lineal en una multipower, sino que tiene también movimiento horizontal, con lo cual lo ideal es que podamos tener esta cierta variabilidad. Entonces nos hacen falta dos pinchos, dos gallos para poder hacer un triángulo. ¿Cómo? De la siguiente forma. Tenemos un gallo por aquí que va a estar situado más o menos a la altura del principio del rack. Por ejemplo, por aquí. Y un segundo gallo que tenemos todas estas opciones. Para darle más tensión lo vamos a poner más lejos, para dibujar el triángulo. Para darle menos lo vamos a poner más cerca, en función de lo que busquemos. En este caso vamos a usarlo como lo coloco yo normalmente. Y ahora básicamente podemos hacer de nuevo dos opciones: ponerlo simple o ponerlo doble. Esta sería la opción con una sola goma fina y simple, que va a generar muy poquita tensión y abajo seguramente pierda un poco. Para aquellas personas que solo tienen la opción de una goma más dura, van a tener un poquito más de tensión poniéndola simple. Pero mi recomendación va a ser coger la goma fina y ponerla doble, con este mismo setup, de la siguiente forma. Aquí alguien te va a intentar aguantar por aquí si puede, y si no, no hay problema, porque también se puede poner a un lado y al otro, y así quedaría perfectamente y una muy buena tensión. Cuando vamos a bajar en sentadilla todavía vamos a tener un poquito de tensión, y conforme más subamos lo vamos a notar muchísimo. Así que esta sería la primera opción y la más fácil o más cómoda o más intuitiva cuando estamos hablando de tener un rack y unos gallos, que lo vamos a poder poner dos por cada lado para dibujar este triángulo. Por cierto, esta cabarra que tenemos aquí es la Texas, y para trabajar con gomas es mi favorita. ¿Por qué? Como usamos gomas no sabemos dónde colocarlas, porque si la ponemos aquí, cuando metemos el disco
lo que va a ocurrir es que se va a quedar inestable y se va a mover porque queda aquí un hueco. Si lo ponemos por dentro, nos vamos a cascar la goma por el moleteado. Y esta barra tiene justamente esta parte que es ideal, es perfecta para esto. Aquí meteríamos el disco, serviría de tope, así que por eso me gusta mucho utilizar esta barra cuando estamos haciendo trabajo con goma. Ok, Rubén, no tengo una jaula, tengo un rack, como un rack de competición, como los que tenemos también por aquí, y lo que dispongo son mancuernas o discos. Ok, pues te voy a enseñar a utilizarlo. La opción con mancuernas, muy sencillo. De nuevo, un error típico es que la mayoría de personas coge una mancuerna, lo vuelve a poner simple, algo así, y no tiene tensión de nuevo, el mismo error de siempre. Y si lo ponen doble, ¿vale? Normalmente suele ser que la mancuerna no es lo suficientemente pesada y la va a elevar si la ponemos doble. La recomendación es que independientemente de lo que pese la mancuerna, uséis dos mancuernas, porque va a hacer que una se contrarreste contra la otra y no haya movimiento, ¿vale? No gire la mancuerna y sea mucho más estable y mejor. Podéis colocarlo también en esta posición para que haya menos probabilidad de movimiento aún. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí puedo colocarlo simple, así, que sería muy buena opción, pero como vemos todavía tenemos el problema del vector, o puedo colocarlo doble. Y ok, estas serían las dos opciones con las mancuernas. Fijaos, como digo, dos mancuernas siempre por cada lado, muchísimo mejor que una. Se van a contrarrestar, va a hacer que todo sea mucho más sólido, mucho más firme y por supuesto mucho más seguro. Muy bien, Rubén, no tengo mancuernas suficientemente pesadas, o mis mancuernas son redondas, tengo discos. Hay una opción que es mucho más desconocida con discos que me gusta más que las mancuernas incluso. Os lo voy a enseñar. Vamos a coger un disco grande como este, la goma, vamos a pasarlo por el centro, vamos a abrir la base y lo apoyamos. Le quitamos un poquito de holgura y quedaría así, ¿vale? Aquí es mucho más estable, no se va a mover porque no puede rodar como la mancuerna, y podemos añadirle más peso, podemos meterle otro disco como este para que sea aún más firme todavía si la goma es más dura, como por ejemplo si usásemos esta, o podemos usar también dos gomas. Oye Rubén, que yo con una se me queda corta, aquí no hay suficiente tensión, pues vamos a usar dos gomas con los mismos discos y con el mismo setup. Quitamos, ponemos las dos a la vez. Abrimos abajo, ahora le quitamos la holgura, lo colocamos bien y metemos el segundo disco por aquí. Y aquí tenemos la doble tensión para que aguante bien. Esta opción es mi favorita sin duda y es mucho más fácil y más cómodo que con las mancuernas, ¿vale? Con lo cual ya no tenéis excusa para poder hacer la sentadilla o el press de banca con goma si no tenéis jaula con los pinchos, ¿ok?
¿ok? Así que esto sería sobre todo para la sentadilla. Vamos a hacer esto mismo por cada lado. Recordad que tenéis que buscar la opción que en función de la barra os convenga mejor. Y si no, podéis tener una Texas como esta que va a dejarse la goma fija, pues simplemente lo que podéis hacer es quitar y poner. Metéis disco, metéis la goma, quitáis y metéis, ¿ok? Ahora lo que vamos a ver es el setup de la goma para el press de banca, porque para la gran mayoría va a haber otra opción mucho mejor. Vamos a ver cuáles son los errores que se cometen. Muy bien, pues vamos a verlo en el press de banca. Estamos en nuestro rack de competición y aquí mismo podríamos aplicar lo mismo que hemos visto antes, esos métodos para usarlo para la sentadilla, pero para el press de banca con esta opción va a ser mucho más estable. Lo típico es, de nuevo, intentar pensar en poner una goma por cada lado. Y aquí lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema. Levantamos un poquito el rack. Y no necesitamos ni disco ni mancuerna. Y podríamos ponerlo ya aquí, ¿vale? Sería una opción muy rápida, segura y no habría ningún tipo de problema. Pero necesitamos una goma por cada lado y hay muchas personas que solo van a disponer de una única goma. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, si disponemos de una única goma, tenemos que ver cuánta tensión queremos. Podemos usar la goma negra más dura o esta goma roja más fina. Y el setup ideal para el press de banca y en un press de banca de competición va a ser así, pasándolo por debajo. Vamos a pasar la goma por debajo del propio banco. La llevamos a un lado antes de colocarla del todo. La llevamos por el otro. Sorteamos esta parte. La ponemos en la zona donde no hay moleteado para que no se pique. Colocamos el otro lado. Y voilà, ya lo tenemos. Aquí tenemos la opción nuestra preferida para hacer el press de banca. Si tenemos un banco libre, el problema va a ser que se pueda levantar y quizás tengamos que optar por poner la opción con una goma por cada lado, pero si el banco está bien fijo y no se levanta, o incluso con nuestro propio peso no se levanta, va a ser lo ideal. Pero ¿cuáles son los errores de setup que se cometen aquí? Que la gente coloca la goma así o así. Y hay dos problemas. Si la goma está por detrás de nuestra cabeza, cuando la saco, el vector de fuerza me va a tirar hacia la cara y no va a ser real. No va a realmente tener una transferencia al movimiento de competición. Si la goma está muy atrás, va a ser lo contrario, me va a empujar hacia la barriga y de nuevo no va a ser realmente específico. Al igual que veíamos en la jaula, queremos dibujar un triángulo para que el vector de fuerza en diagonal haga que podamos ser libres y movernos en el plano más horizontal sin ningún tipo de problema. Entonces es muy importante abrir la goma abajo de esta forma y meter un brazo por dentro de cada uno. Uno, otro. Y aquí sí que somos estables y podemos movernos en esta dirección sin ningún tipo de problema. Mi recomendación: levantadores ligeros o chicas con una menor RM, vamos a usar una única goma fina como esta, pero para la mayoría de levantadores vamos a necesitar una un poquito más gruesa para tener una suficiente tensión. Pero os voy a enseñar otro truco si por lo que sea tenéis que mantener una misma goma y queréis darle un poco más de tensión. El truco no es nada más y nada menos que darle una mayor tensión a la goma con una misma goma, más longitud. Y podemos pasarlo por debajo, si tuviésemos como esta pata, ¿vale? Que sería quizás demasiado, si metiésemos la goma por aquí debajo. O podemos usar un foam largo como tenemos la mayoría y
de la siguiente forma, incluso ya puesto. Logramos poder darle más tensión, estirar más la goma y con lo cual vamos a poder realmente replicar y buscar esos kilos que la mayoría de personas lo que pasa es que cuando llega la barra al pecho la goma se desafloja por completo. Y esto mismo podríamos aplicarlo también en la jaula. Venimos por aquí. Hay muchas personas que lo que hacen directamente es, si esta parte de la jaula estuviese al ras del suelo del todo, o prácticamente al ras, pasan la goma directamente por aquí, no le hace falta siquiera gallos, pero si tenemos una jaula como esta, podríamos poner un taco de madera aquí y que estuviese como más abajo y directamente enganchar la goma a través de esto, que es mucho más duro, mucho más estable, no nos va a hacer falta ganchos que se puedan mover, no nos va a hacer falta ningún tipo de mancuernas, ningún tipo de disco. Último consejo, si tenéis ganchos como estos y le podéis hacer un agujerito en uno de los extremos, ¿vale? Y le ponéis algún tipo de pasador para que no haya ningún riesgo de que se salga, ¿ok? Aunque no es lo normal, pero puede ocurrir. Y sobre todo hay muchos accidentes con las gomas cuando estamos quitándolas y poniéndolas porque es cuando jalamos de ellas en la otra dirección. Así que creo que no me dejo nada en cuanto al setup. Las cosas que quería comentaros, las diferentes opciones, la técnica. Podéis tener un tipo de maleta, báscula para pesar maletas, para medir justamente la tensión. Lo hay en Amazon, que es una báscula digital, que a mí me gusta muchísimo. Pero mi recomendación es que una vez que ya tenéis un setup bien colocado y sabéis que no pierde tensión la goma abajo, simplemente establecéis la progresión desde ahí y ya no hay ningún tipo de problema. El único detalle también que tenéis que tener en cuenta es que es muy importante que la goma que uséis, si son dos pares, una por cada lado, tienen que ser iguales, tienen que ser de la misma marca porque entre diferentes marcas cambia la tensión y también la vida que tenga esa goma. No es lo mismo una goma que haya estado muy usada a una que esté completamente nueva. Así que esto también debéis tener muchísimo cuidado con ello. Así que espero que os haya gustado. Cualquier duda comentármelo, me lo dejáis por los comentarios, escribirnos, compartir y espero que os sirva de ayuda porque este vídeo es muy práctico y son muchos trucos muy necesarios porque la mayoría de personas cometen muchísimos errores a la hora de colocarlo y se están dejando muchas ganancias y no saben realmente sacarle partido a los múltiples beneficios que tiene la resistencia acomodada como las gomas. Así que nos vemos en el próximo vídeo.